para nuestro ciclo de conferencias las grandes personalidades del Ateneo y su aporte a la sociedad. Hoy, Emilio Frugoni. Para hablar de él, tenemos el privilegio de contar con el doctor Tabaré Vázquez, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República el 6 de diciembre de 1969, graduado como especialista en oncología y radioterapia en agosto de 1972, profesor titular grado 5 en oncología radioterápica de la Facultad de Medicina desde el año 1987, electo intendente municipal de Montevideo en 1989, asumiendo como tal el 15 de febrero de 1990, fue presidente del Encuentro Progresista desde diciembre de 1994, el 31 de octubre del 2004 es electo en primera vuelta presidente de la República Oriental del Uruguay en las elecciones nacionales, periodo 2005-2010. Ha participado en importantes seminarios y foros, realizó gran cantidad de publicaciones, escribió un libro, Crónica de un mal amigo, en el año 2011. Dejo con ustedes entonces al profesor doctor Tabaré Vázquez. Buenas noches para todos ustedes. Realmente un placer estar aquí en esta reunión de la noche de hoy, además de ser un honor. Amigas y amigos, hay circunstancias en la vida en que los hombres nos sentimos como enanos marchando sobre hombros de gigantes. Esto lo he dicho también en otras oportunidades y no me pertenece, pero lo siento así en más de una ocasión. Y esta precisamente es una de esas circunstancias. No lo digo ni por formalismo ni por falsa modestia, sino porque sencillamente así lo siento, como un enano subido a hombros de gigantes, porque estar en el Ateneo de Montevideo, que es el Ateneo de José Pedro Varela, de Julio Herrera y Reychig, de Carlos María de Pena, de Carlos María Ramírez, de Tristán Narvaja, de Eduardo Acevedo Díaz, de don José Valle y Ordóñez, de Carlos Vá Ferreira, de Pedro Díaz, Leopoldo Agorio, Eugenio Petit Muñoz, de las hermanas Luisi, porque este Ateneo no es solo de hombres, y tantos otros gigantes, y todo ello para referirme nada más ni nada menos y específicamente a uno de esos gigantes, el doctor Emilio Frugoni. Es un honor que no sé si merezco, pero que sí agradezco, y un desafío que asumo con compromiso, si no de éxito, por lo menos de esfuerzo. Gracias entonces a las autoridades del Ateneo de Montevideo por la invitación a este encuentro y gracias a ustedes por acompañarnos en el mismo. Amigas y amigos, es casi imposible, por lo menos desde mi intelecto, abordar en una charla una vida de 89 años. Como ustedes saben, Frugoni nace el 30 de marzo de 1880 y muere el 12 de agosto de 1969, 89 años, en cuya trayectoria abarcó la elaboración ideológica y el compromiso social, la actividad político-partidaria, la actividad parlamentaria, además diplomática, el desempeño docente y académico, el ejercicio del periodismo y la creación literaria, en fin, la enumeración que hice es incompleta, pero suficiente para demostrar la riqueza de ese hombre, también austero, llamado Emilio Frugoni.
Mi único encuentro con él, si así puede llamarse, fue a mediados de la década de 1960. Por entonces, don Emilio había pasado los 80 años y yo era un veinteañero que trabajaba y estudiaba. Sabía por mi padre de su solidaridad con los trabajadores de ANCAP en un durísimo conflicto gremial de años atrás. Seguía su incansable actividad a través de la escasa e intermitente en aquella época prensa de izquierda, escasa e intermitente por precisamente escasez de recursos o abundancia de clausuras, o por los mínimos espacios que le daba la otra prensa, la grande. Así que cuando me enteré que hablaba en un acto barrial, allí fui a escucharlo. Era aquí en el centro, muy cerca, Paraguay, entre 18 y Colonia. Frugoni libraba otro combate político, sabiendo que probablemente era el último de su vida, y según me han dicho, aquel fue uno de sus últimos discursos, pero que tuvo la energía, la rebeldía y la convicción de los primeros discursos que él hizo. Comenzó muy temprano, con 16 años encabezó una publicación estudiantil llamada El Bombo, y ahí inicia su vida de proyección pública y sus discursos. Es arriesgado poner fecha a ciertos procesos, más aún cuando no se recuerda la fecha con precisión. Yo no recuerdo aquel día con precisión qué día fue ni de qué mes fue. Pero creo que aquel día, en aquella esquina, entre aquel puñadito que rodeaban y escuchaban al viejo líder, descubrí que yo también era socialista y que hoy sigo siendo socialista. Pero para evitar malentendidos y trascendidos de prensa que podrían generar alarma pública, quiero decir lo siguiente. Primero, podrá decirse que por entonces, en aquel momento, las relaciones políticas entre don Emilio Frugoni y el Partido Socialista del Uruguay, que él mismo había fundado en 1910 y liderado durante décadas, no andaban bien. No solo no andaban bien, andaban mal. Y es cierto, andaban bastante mal. Tanto que don Emilio Frugoni se había alejado orgánicamente del Partido Socialista. También es cierto que por ese entonces la sociedad uruguaya en su conjunto, toda la sociedad uruguaya, estaba profundamente conflictuada. No era solo el conflicto del doctor Emilio Frugoni con su partido, el Partido Socialista. Era la conflictividad que vivía la sociedad de aquel momento en su conjunto, en su totalidad. ¿Qué institución uruguaya en ese entonces no estaba conmovida si hasta nuestra institucionalidad democrática se tambaleaba? Incluso este propio Ateneo de Montevideo tenía conflictos internos, según pudimos saber revisando un poco la historia del Ateneo. No es que mal de muchos consuelo de tontos, sino que es la realidad y el pasado, que son como son y no como nos gustaría que fueran. Don Emilio Frugoni, creador del Partido Socialista, estaba alejado de su partido. Es la realidad. Yo descubrí que era socialista en ese acto y hoy soy socialista, pese a la disputa entre don Emilio Frugoni y el Partido Socialista. En segundo lugar, dije que en aquel acto barrial, lo acabo de decir, escuchando a Frugoni, descubrí que yo era socialista. Y sigo siéndolo en tanto concibo al socialismo como pasión por la libertad, por la democracia y por la justicia. Como ideal abierto al progreso, como compromiso y testimonio cotidiano que hay que dar con la sociedad en su conjunto y con cada uno de los integrantes de esa sociedad.
porque los valores y los principios, esos valores y principios a los que acabo de hacer mención, marcan el camino, lo marcan, pero no lo hacen. Lo hacemos cada uno de nosotros transitando ese camino y siendo fieles y leales a esos principios. Y la mejor forma de hacer ese camino y también de amar a la patria, como bien señaló Frugoni, es respetar y favorecer a través de esos principios la dignidad de vida de todos los compatriotas, ¿Cómo hacerlo? Bien, la política y el servicio público. Para decirlo con palabras que solía utilizar Frugoni, que son dos expresiones prácticas de esa identificación que él tenía y que creo debemos tener con nuestro país y con nuestra gente. Pero además de esas expresiones de la política y el servicio público, hay otras formas de hacer camino y de servir al país. Muchísimas otras. Desde la investigación científica a la recolección de residuos, pasando por la docencia, el ejercicio profesional, el desempeño público, el emprendimiento privado, la creación artística, cultural, científica. Y todas, desde mi modesto punto de vista, son igualmente valiosas para llevar adelante esos valores. Por eso en cada una de ellas hay que dar y exigir, hay que reclamar, pero también hay que cumplir. En estos días, cuando tenemos una epidemia de reclamitis, ojalá recapacitáramos y tuviéramos también una epidemia de exigencia para cumplir con nuestras obligaciones. No es cuestión solo de reclamar. Hay que reclamar, es cierto, pero también hay que cumplir en las funciones en que uno se desempeña. Hay que reivindicar lo propio, sin duda, pero hay que reconocer lo de los demás y respetarlo. Decirlo es fácil, claro, y oírlo quizás sea muy lindo, pero practicarlo es un poquito más complejo. Pero no imposible, si hay inteligencia, sensatez, responsabilidad y voluntad, como hubo a lo largo de 89 años de vida de un hombre como Emilio Frugoni. Amigas y amigos, aunque yo tuviera la capacidad de hacerlo y ustedes una infinita paciencia para escucharme, no creo que sea necesario hacer una reseña biográfica de Emilio Frugoni o una exposición de citas extraídas de sus escritos y discursos, tampoco de su actividad aquí en el Ateneo de Montevideo, aunque tenemos aquí una lista de distintas acciones de don Emilio Frugoni actuando en la directiva de esta institución. Pero dejemos eso para los historiadores, que como agudamente, muy agudamente, y con su gran sabiduría y fino humor, solía decir nuestro entrañable José Pedro Barrán. Él decía que esas cosas de las biografías había que dejárselos a los historiadores, porque eran, según él, los únicos locos que hacen terapia gratis porque les gusta curiosear en la vida ajena. Y agregaba, así nos va. Y hacía uno de esos silencios breves y llenos de contenido que lo caracterizaban a Barrán. Pero como contrapartida, y esto también lo enseñaba Barrán, rescatemos a Frugoni del mármol, del bronce y de la retórica, con que a menudo son amortajadas por segunda vez ciertas figuras del pasado que cuestionan el presente. Lo más fácil es amortajarlas en el mármol, en el bronce y en los discursos vacíos. Con sus luces y sus sombras, que también las tuvo como todo, porque Frugoni era un hombre o una mujer, que estamos y nacimos codificados genéticamente para el error, la acción de Emilio Frugoni creo que aún hoy nos impulsa, nos desafía
y nos compromete, nos impulsa, nos desafía y nos compromete. ¿Qué de su legado nos impulsa, nos desafía y nos compromete? En mi modesta opinión, y aún a riesgo de equivocarme groseramente y meterme en otro lío, creo que ese legado podría sintetizarse en un concepto y 3 palabras: igualar la libertad. Ya que estamos en un Ateneo, ámbito cuyo nombre se identifica etimológicamente con el espíritu de reunión reflexiva, pues bien, reflexionemos. Creo que nunca viene mal, pensar es una aventura fascinante y además gratuita. Los grandes valores políticos de nuestra época, libertad, igualdad, solidaridad, son herencia de la tradición liberal. Nos guste o no nos guste, son herencia de la tradición liberal. En tal sentido, nada sustancialmente nuevo bajo el sol desde hace aproximadamente entonces 3 siglos, 300 años, ayer no más. En la historia del mundo 300 años no es nada. Sin embargo, desde entonces y a la hora de establecer los valores políticos que los definen, unos priorizan determinados valores y otros priorizan otros. Tan es así que hoy casi nadie pone en duda que mientras la derecha reivindica la libertad como su principal seña de identidad, la izquierda hace lo propio con la igualdad. También sobre esta certeza tan extendida tampoco vendría mal dudar un poco más por lo menos, porque, como creo yo, las cosas no son tan sencillas como parecen. Y la disyuntiva, modestamente así lo pienso, que hoy tenemos planteada no es entre libertad e igualdad, menos aún entre neoliberalismo e igualitarismo, sino que radica en cómo asumimos la libertad. Asumir la libertad en lo que ella tiene de, reitero, desde mi modesto punto de vista, en primer lugar, no dominación ni interferencia con la vida de cada uno de nosotros, de nuestras sociedades y de nuestros países. 2, de autonomía individual, pero no de individuos solitarios. De capacidad para orientar la vida según deseos y proyectos propios, pero en presencia de los demás. Todos lo sabemos. Nuestra libertad termina donde comienza la libertad del otro. Y 3, de ideal social, que para ser realidad cotidiana de la sociedad requiere una arquitectura institucional fuerte y un funcionamiento democrático que así lo garantice. Sin instituciones fuertes y sin democracia no hay libertad, menos igualdad. Esta concepción de la libertad supone también más derechos y mayor compromiso ciudadano y un grado de igualdad, que impida la aparición de poderes capaces de poner en peligro la libertad, sean esos poderes cualquiera su naturaleza, pública o privada. Porque el mercado, si hablamos de lo privado, por sí solo no produce automática y necesariamente bienes públicos. Pero la democracia, sin leyes e instituciones que la sustenten, es frágil y puede ser efímera. El compromiso con la libertad, la justicia y la democracia, como decía Fluboni, debe ser un compromiso de todos. Para empezar, ¿igualdad en qué? Igualdad de oportunidades, y no solo ante la ley, sino también ante la vida. Seguramente varios de ustedes ya están cansados de oírme decir esto, pero sucede que tal igualdad, imprescindible para un orden social justo, aún es un objetivo
al cual nos venimos acercando, pero aún no lo hemos alcanzado. No hay en este país todavía igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Lo venimos buscando, pero no lo hemos alcanzado. Requiere más y más trabajo en el terreno de la justicia social. Y cuando se alcance, si es que se alcanza algún día, habrá que gobernarlo razonablemente, pues reitero siempre desde mi punto de vista, que es muy modesto, la igualdad de oportunidades por sí sola, puede derivar en igualitarismos. Y nosotros no estamos, por lo menos personalmente, de acuerdo en el concepto de igualitarismo. Si el maíz nace desparejo, alguna razón habrá. Esos igualitarismos debilitan la creatividad, debilitan el esfuerzo personal, debilitan el compromiso, tanto como lo hace la desigualdad, y dan lugares a mecanismos de legitimación de nuevas desigualdades. Parece un trabalenguas, pero creo que no lo es. Más bien es una referencia a algunas experiencias históricas concretas, cuyo fracaso, dicho sea de paso, Frugoni anticipó con rigor y también con dolor. Pero además, en la igualdad de oportunidades, no todo es igual. No es lo mismo la igualdad de oportunidades para acceder como socio, por ejemplo, a una institución deportiva, que la igualdad de oportunidades para acceder a la Universidad de la República. El ejemplo es burdo, yo lo sé, pero intenta explicar que también en la igualdad de oportunidades existe una diversidad que hay que tener en cuenta. No es lo mismo darle igualdad de oportunidades a los niños de las escuelas públicas de nuestro país con el Plan Ceibal, que hablar de igualdad de oportunidades para las personas mayores, o para los discapacitados, o para las personas que pretendemos, yo me pongo afuera, no tener discapacidades. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, esta diversidad. A veces se habla muy rápidamente de igualdad de oportunidades y creo que era este el momento, la oportunidad, hablando de Emilio Frugoni, de profundizar algo, no mucho, en este punto. Y hay que tener en cuenta también que la igualdad de oportunidades inicial ha de complementarse en el camino con medidas de igualación y facilitación de recorrido, especialmente en áreas estratégicas tales como la educación, la salud, el hábitat y el empleo. Otro ejemplo concreto que acabo de mencionar. El Plan Ceibal es una base trascendente en materia de igualdad de oportunidades en el punto de partida del sistema educativo. No nos equivoquemos al interpretar el Plan Ceibal. No es la solución mágica. Es dar igualdad de oportunidades en el punto de partida del camino educativo. Pero el sistema educativo va más allá del ciclo Ceibal. Y en ese recorrido también hay que trabajar para potenciar lo acumulado, que no es poco. En esta carrera de larga distancia que es la educación, no basta con arrancar bien. Hay que apoyar y dar igualdad de oportunidades en el camino de acuerdo a las diversidades que se plantean. Es un trabajo complejo, pero fascinante y hermoso. Entonces, igualdad de oportunidades, claro que sí, para todos y desde el vientre materno. Protección a los más vulnerables, también, claro que sí. La solidaridad es mucho más que una palabra bonita, es un derecho de quienes la necesitan y un compromiso de todos en la sociedad. Pero además de igualdad de oportunidades, estímulos. ¿A quién o a quiénes? Estímulos al que se capacita, al emprendedor, al que innova,
estímulos al que trabaja y obtiene buenos resultados para sí y para la sociedad. Aquí también hay derechos y compromisos. No es igualitarismo, es igualdad de oportunidades, estímulos para avanzar en nuestra vida y en la sociedad y dar frutos prolíferos para lo personal, pero por cierto también para la sociedad. Amigas y amigos, permítanme reiterar que tal vez cometo un gran error y asumo un gran riesgo, lo sé, al sintetizar el legado de Frugoni en igualar la libertad. En todo caso, y ante la probabilidad de un juicio, cuyo fallo seguramente será implacable, permítanme decirles que a nivel internacional, desde hace bastante tiempo, y como ustedes saben muy bien, en muchos lugares, hay elaboraciones teóricas y ensayos prácticos referidos a este binomio complejo pero indivisible que es la libertad y la igualdad. Pero para no hablar de la vida ajena, permítanme agregar que no soy el primero que habla de libertad e igualdad, ni siquiera en este Ateneo de Montevideo. Por el contrario, aquí mismo, antes y mucho mejor que yo, por cierto, en circunstancias y actividades diversas de esta institución, lo hicieron, cito apenas 4 figuras emblemáticas: José Pedro Varela, aquí mismo; José Valle Ordóñez, aquí mismo; el propio Emilio Frugoni y Wilson Ferreira Aldunate, quien, según algunas crónicas de la época, era tan joven, Wilson, que para parecer un poco mayor pedía prestados pantalones largos a sus amigos. Y no solamente hablaron, no solamente habló José Pedro Varela y don José Valle Ordóñez y Wilson y Emilio Frugoni. Como muchos otros ateneístas, cada uno desde su identidad y actividad ayudaron a construir este país. Esa tarea, que acaso nunca terminará, es hoy nuestra tarea, de quienes aquí estamos y desde que habitamos este Uruguay o somos uruguayos en la diáspora. Como toda construcción, la de un país también necesita un proyecto que, sin desconocer lo existente, que no es poco ni desechable, mejore el presente y mejore el porvenir. Toda la historia no empieza cuando nosotros llegamos. Hay mucho escrito y mucho hecho, y mucho para rescatar y respetar. El tiempo pasa y todo cambia, y aunque no lo parezca, vistos en perspectiva histórica, muchos de esos cambios han sido graduales, pero no intrascendentes. Estuvo a punto de decir moderados, pero mejor intrascendentes, no solo para evitar vulgarizaciones, sino también para ser más exactos. Mucha gente de distintas ideologías y pertenecientes a partidos políticos distintos del Uruguay hablaron y en su vida llevaron adelante de estos principios, de estos valores, de estos conceptos, y hablaron de la libertad y de la igualdad. Y muchos ofrecieron su vida por esos principios y esos valores. El Uruguay de hoy es bastante diferente y mejor, creo yo, que el Uruguay en que nació este Ateneo, cuya visión y misión, como se dice ahora, coadyuvó a modernizarlo. No fue fácil, ni estuvo libre de pasiones y tensiones. Pensemos en el joven José Pedro Varela, planteando aquí mismo los postulados de la reforma escolar. Y recordemos las aventuras y desventuras que vivió él y esa reforma ante su implementación. Pero el Uruguay de mañana, el de nuestros nietos, los que están por venir, nuestros hijos y probablemente el de nosotros, al fin y al cabo mañana no está tan lejos, puede y debe ser cada día mejor.
Hoy como ayer, esta institución puede ayudar a ello, en tanto lugar de encuentro con libertad, tolerancia y reconocimiento de esa pluralidad de ideas que caracterizan a la sociedad uruguaya y son el fundamento tanto de su pasión, de la pasión de los uruguayos por la libertad, como de su vocación republicana, así como de su compromiso con la democracia, con la justicia, con la igualdad. Y para seguir progresando en esas materias, no es necesario imponer verdades propias, sino tener razones, fundar consensos, trabajar para lograr consensos y establecer acuerdos entre todos, como lo expresaba en sus exposiciones públicas don Emilio Frugoni. Muchas gracias.